El caso de el empresario Carlos Ahumada, que fue detenido en Argentina, no solo alcanza a Rosario Robles por los famosos videoescándalos, sino es una línea que lleva hasta el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, y también hacia el panista Diego Fernández de Ceballos, y quienes fueron los que armaron el complot en contra de Andrés Manuel López Obrador, y de ahí que nace el término de la mafia del poder. Fue cuando expresó López Obrador, obviamente, esta terminología cuando se armaban los llamados complot en contra del tabasqueño y su aspiración a la presidencia de la República. Todo esto fue narrado nada menos que por el extinto Fidel Castro cuando aún gobernaba Cuba, y es que ahí se fue a refugiar Carlos Ahumada. Toda esta historia es interesante y vale la pena recordarla ahora en este contexto, que tres involucrados, Juan Collado, porque también es mencionado como parte del complot de los videos, Carlos Ahumada y Rosario Robles, tres ya están en prisión. Falta si esta línea de investigación alcanzará hasta el expresidente mexicano y hacia el propio panista, el famoso jefe Diego. Quédate a conocer los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Estos son los tres personajes encargados de armar el complot del famoso complot en contra de Andrés Manuel López Obrador, siendo jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, el jefe Diego Fernández de Ceballos, el expresidente Carlos Salinas de Gortari y Carlos Ahumada, el empresario que ya está en prisión. ¿Cómo se deriva toda esta historia? Vamos a conocer por partes y quiero retomar obviamente lo que da a conocer, sin embargo, esta plataforma digital. Fidel Castro narró cómo Carlos Ahumada, Carlos Salinas y el jefe Diego tramaron dañar a Andrés Manuel López Obrador. El 12 de agosto de 2010, Fidel Castro publicó un artículo en el que daba a conocer detalles sobre los videos, los famosos videos que obviamente trataron de dañar la imagen de Andrés Manuel López Obrador. Dice esto que conmocionaron a México en el 2004. El texto toma vigencia hoy cuando la Fiscalía General de la República confirmó la detención de Carlos Ahumada en Argentina, quien aparecía en las grabaciones. La detención en Argentina del empresario Ahumada por presunta defraudación fiscal pues trae a cuenta ese pasaje de agosto de 2010 cuando Fidel Castro publicó este artículo en el que dio a conocer pormenores sobre la presencia del empresario, expareja sentimental de Rosario Robles, cuando este empresario estuvo en Cuba. También habló sobre la difusión de videos en 2004, cuyo objetivo fundamental, según declaró Ahumada, era dañar al ahora jefe del Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador y al Partido de la Revolución Democrática para debilitarlo como candidato a las elecciones presidenciales de 2006. El líder cubano dijo que Carlos Salinas y Diego Fernández de Ceballos estarían involucrados. Ahumada, empresario argentino de nacionalidad mexicana, huyó a Cuba por sugerencia de Carlos Salinas de Gortari a través de su abogado Juan Collado, después de que en 2004 se difundieron videos donde se le veía sobornando a servidores públicos. Hay que recordar que Juan Collado pues fue el poderoso abogado que fue detenido ya y que está en prisión. Fue detenido en La Habana, extraditado a México y luego liberado en 2004. Estoy hablando de Carlos Ahumada. 2 años después, en mayo de 2009, Ahumada publicó su libro Derecho de Réplica. El 12 de agosto de 2010, Fidel Castro publicó un artículo en el que daba a conocer detalles sobre aquellos eventos, los videoescándalos que conmocionaron a México. El jefe de la revolución cubana tenía desde tiempo atrás un enfrentamiento directo con el gobierno panista de Vicente Fox. Castro fue corrido del país por el entonces presidente mexicano para que no incomodara a George W. Bush en un encuentro en México organizado por la ONU. El líder cubano midió los tiempos y cuando lo consideró prudente soltó la bomba. Los audios muestran a Vicente Fox sin habilidades políticas ni diplomáticas
un ranchero burdo limpiando el tapete al presidente de Estados Unidos. Come y te vas, se llama a ese episodio. En el texto, Fidel Castro narró: en los interrogatorios, Ahumada declaró que desde noviembre de 2003 se había puesto de acuerdo con líderes políticos de los partidos Acción Nacional, el PAN, y el Revolucionario Institucional, el PRI, el senador Diego Fernández de Ceballos y el expresidente Carlos Salinas de Gortari, para denunciar los manejos fraudulentos de funcionarios del gobierno del Distrito Federal, colaboradores cercanos del gobernador del propio jefe de gobierno del Distrito Federal por el Partido de la Revolución Democrática, Andrés Manuel López Obrador. Continúa Fidel: y en videos filmados por él o colaboradores suyos aparecía el secretario personal del entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, René Bejarano, recibiendo miles de dólares de Ahumada, y así como otros videos en los que aparece el que era secretario de Finanzas del Distrito Federal, Gustavo Ponce Meléndez, gastando altas sumas de efectivo en un casino de Las Vegas, Estados Unidos, materiales que fueron publicados obviamente por empresas como Televisa y TV Azteca. A Bejarano, continúa Fidel Castro, le habían hecho la trampa de entrevistarlo en un programa de televisión donde criticaba duramente los actos de corrupción de funcionarios del gobierno, y al concluir su intervención lo invitaron a pasar a un estudio colindante y le presentaron un video en el que se le veía recibiendo dinero de su parte, todo lo cual constituyó un gran escándalo de consecuencias destructivas para su prestigio. Escribió Fidel Castro: Salinas de Gortari y Fernández de Ceballos vieron los videos previamente y organizaron con el secretario de Gobernación y el Procurador General de la República del presidente Vicente Fox, Santiago Krill y Rafael Maceo de la Concha respectivamente, la ejecución de la denuncia y su divulgación posterior, ofreciéndole a cambio apoyo económico en sus negocios y protección judicial para él y su familia. Ahumada tuvo varios contactos con Fernández de Ceballos, continuó el líder cubano, analizando la calidad de los videos, mejorando los mismos e incluso ocultando su rostro en las imágenes, así como que la denuncia fue ratificada por él en una habitación del Hotel Presidente de Ciudad de México, donde se hallaban representantes de la PGR. Una vez publicados los videos, mencionó Castro, Salinas, a través de su abogado Juan Collado Moselo y de su ayudante personal Adán Ruiz, le indicó abandonar México y refugiarse en Cuba, lo que realizó comunicándose con él mediante visitas de los empleados arriba mencionados y telefónicamente. El objetivo fundamental, según declaró Ahumada, era dañar a López Obrador y al PRD para debilitarlo como candidato a las elecciones presidenciales de 2006. Bueno, aquí se habla del texto íntegro de Fidel Castro, El gigante de las 7 leguas por Fidel Castro, es la parte 2, en donde pues narra de manera más detallada esta historia que le estoy platicando. El 12 de marzo de 2004 supimos por Interpol que un ciudadano de origen argentino naturalizado en México era reclamado en un caso de operaciones de procedencia ilícita. Las investigaciones pertinentes comprobaron que había entrado en el país el 27 de febrero de ese mismo año en un avión privado junto a otra persona y se encontraba hospedado en una casa de alquiler legalmente registrada. Fue arrestado el 30 del mismo mes de marzo. El 31 fue presentada por la Cancillería mexicana al MINREX de Cuba una solicitud de extradición de Carlos Ahumada por existir una orden de aprehensión contra él mismo por su probable participación en un delito de fraude genérico, aquí cuando todavía estaba joven Carlos Ahumada, en el momento que es deportado a México. 5 días después se le impuso la medida cautelar de prisión provisional como resultado de las investigaciones. Y bueno, aquí donde narra ya en gran parte lo que le he estado a usted diciendo. En los interrogatorios declaró que de noviembre de 2003 se había puesto de acuerdo con líderes políticos del PAN y del PRI, mencionan a Diego Fernández de Ceballos, a Carlos Salinas de Gortari, para denunciar los manejos fraudulentos de funcionarios del gobierno del Distrito Federal, que eran colaboradores cercanos en ese tiempo, pues también del jefe de gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, quien estaba, si usted recuerda, pues en las preferencias electorales hasta arriba y trataban de bajarlo. A raíz de esto, pues López Obrador, en una entrevista que
Muy recordada esa entrevista cuando por primera vez acuñó la frase "la mafia del poder", refiriéndose justamente a estos dos personajes de los que él tenía conocimiento, que estaban armando pues toda esta estrategia en contra de su carrera política, en contra de su persona, en contra obviamente de su propia credibilidad, de Andrés Manuel López Obrador. Pues hoy ya es presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y pues justamente Juan Collado, el abogado que se menciona aquí, ya está en prisión por delitos que van desde el manejo de recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, y bueno, también recientemente Rosario Robles, quien era la pareja sentimental de Carlos Humada, ya está en prisión por un presunto desvío de más de 5,000 millones de pesos cuando fue secretaria de Sol y de Sedatu. Bueno, Rosario Robles, quien fue dirigente nacional del PRD, jefa de gobierno un año también del Distrito Federal por el PRD, se pasó al PRI y fue secretaria de Estado, bueno, de dos dependencias, de Sol y Sedatu, en el gobierno del priista Enrique Peña Nieto. Ahora cae también Carlos Ahumada y muchos pues sugieren que de ahí viene esta supuesta venganza política tanto de René Bejarano y de su esposa Dolores Padierna, que obviamente esto propició que la carrera política de René Bejarano prácticamente se truncara. Estuvo en prisión a raíz de estos videos. Andrés Manuel López Obrador se tuvo que desmarcar de él y obviamente eso afectó también mucho la imagen en su tiempo de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, llama mucho la atención para culminar, aquí está la imagen de Carlos Salinas de Gortari, que en esta carta Fidel Castro dice que el objetivo fundamental, según declaró Ahumada, era dañar a López Obrador y al PRD para debilitarlo como candidato a las elecciones presidenciales de 2006. Bueno, el propio Andrés Manuel López Obrador ha dejado algo muy puntual. Él dice que no es partidario de las venganzas políticas, no guarda odio, no guarda rencor, así que pues muchos intuyen que no viene por ahí el tema, aunque hay otros que sugieren que sí, que es la venganza, dicen en política, un plato o una comida que se sirve pues en un plato frío, así que tuvo que pasar toda esta cantidad de años para que pudiéramos ver ahora reflejada pues una acción en contra de quienes orquestaron pues todo este plan para dañar a López Obrador. Así las cosas. No olvides suscribirte a nuestro canal La Política en el Mundo.